O sea, en ese momento, 2017, mi cuenta cae después de que cayeron cuentas institucionales, cuentas gubernamentales grandes, o sea, cuentas que te estoy hablando en ese momento de alrededor de 2.000 cuentas que fueron suspendidas en Venezuela arbitrariamente. Voy a tratar de ponerte primero como una transición en el tiempo, como una especie de línea de tiempo evolutiva que fue teniendo mi perfil en esos primeros momentos donde yo activo mediáticamente, no activo con mi nombre propiamente, activo con un seudónimo y haciendo como, llevando otras cuentas. Pues en ese momento yo vivía en una residencia estudiantil y yo creé las redes sociales, un perfil en redes sociales para esa residencia y me encargué de, bueno, activarlo mediáticamente. Y a partir de allí es que yo vengo activando ese otro perfil personal, ya en ese momento con un seudónimo. Entonces, paso también a hacer cobertura del tema de las organizaciones sociales. Tengo allí como mi principal corazoncito en ese movimiento popular, que no tenía una ventana como muy grande mediáticamente hablando para convocar a sus actividades, para hacer cobertura y todo esto. Y ese es como el primer momento. Te estoy hablando del 2014-15 más o menos. Luego de eso, en 2016, ya paso a asumir mi propio nombre en redes sociales. Siempre tuve mi foto, así que tampoco es que me ocultaba detrás de una cuestión allí, un avatar extraño. Siempre tuve mi foto, de hecho tenía, recuerdo en ese momento, una foto en blanco y negro sobre todo, y la gente creía que era una cuenta falsa, que era una cuestión de laboratorio, una cuestión de esta. Cuando en 2016 empiezo ya a hacer cobertura yo misma, a opinar mucho, esa fue como la transición en el 2016, a tener mucha, ¿cómo decirte? Asumí mucho la divulgación de las políticas nacionales, sobre todo, ¿no? En apoyo al gobierno bolivariano, ese tipo de cosas. En 2017, con el tema de las mal llamadas guarimbas, que son aquellos eventos de violencia política en las calles propiciadas por la derecha local, bueno, ejecutadas por la derecha local, no propiciadas por ellos de manera autónoma. Lo que te comentaba antes, empiezo a hacer cobertura de estos espacios, a estar presente allí, porque en ese momento yo no era, digamos, una referencia ni una figura pública, y podía estar en los espacios sin que se me identificara como que yo era adepta al gobierno. Entonces podía estar allí, escuchar sus testimonios, grabar todo ese tipo de cosas, me convierte en una fuente primaria, como te decía, y allí mi cuenta empieza a tener alcance internacional, porque desde el 2016, cuando yo empiezo a activarme más personalmente, mi enfoque principal fue estar estableciendo contactos, estableciendo vínculos sólidos con compañeros y compañeras a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en lo nacional nosotros no encontrábamos, yo en particular, interesada en este tema, no encontraba una fuente informativa donde yo pudiera, por ejemplo, no sé, saber cuál era la dinámica de alguna agitación importante o un momento histórico importante que se estaba conmemorando en el país tal, o había una actividad espontánea, política, coyuntural en el país tal. Entonces, tú solo podías hacer o acudir a los poquitos 5 o 10 minutos que podías encontrar en un noticiero internacional del mediodía, pero mejor dicho, en un noticiero nacional que dedicaba 5 o 10 minutos a la parte internacional al mediodía, o a la cuenta de Cancillería. Y muchas veces esa cuestión, digamos, de la formalidad de una Cancillería no te ofrece este tipo de cosas, ¿no? Te da más la gestión institucional. Entonces, si llegara a ocurrir una cuestión de otros países, tenía que ser algo muy, muy relevante, como unas elecciones o algo así. Entonces yo quería tener esa información caliente y me convertí desde ese momento como en la fuente en Venezuela de esas cosas. Por ejemplo, por aquellos años en Argentina, cuando intentaron meter presa a Eve de Bonafini, eso fue una cuestión súper, súper importantísima, no solamente en Argentina, sino en la región, y aquí no se hablaba de eso. Entonces yo, que ya había establecido esos vínculos en 2016, pude tener información en caliente del momento, audios, videos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso fue creando una comunidad importante de interrelación y de difusión y de apoyo, porque es un tema también de solidaridad internacional, que no se trataba de tener un amigo en tal país y entonces con esas personas yo iba a armar un grupo de WhatsApp y ya. Se trataba de hacer vínculos políticos con personas que pertenecieran a organizaciones propiamente y tuvieran capacidad mediática, ¿no? Ese era el enfoque. Y es lo que permite luego establecer esos enlaces. Luego en 2017, ya con esa red, digamos, establecida, éramos alrededor de 40 personas a nivel internacional
y empezamos a comunicarnos todo, y cuando estalla el tema acá de la violencia política fue mucho más fácil, o por lo menos fue menos difícil, llevar esa información a esos países, porque como insisto, estas personas tenían una organicidad y tenían un espacio mediático, pues es una ventana para nosotros acá, ¿no? En 2018 yo paso a realizar muchas transmisiones en vivo. Era el contexto, recordemos, del tema de que Venezuela es una crisis humanitaria, que no se puede vivir, que la gente se está muriendo de hambre y todo esto, y realmente había una imagen en la calle, en la comunidad internacional, en el imaginario colectivo internacional, de que acá todo era un desastre y un escenario de guerra. Entonces yo empecé a transmitir en vivo vía Twitter, enfáticamente en Twitter, sí, cualquier cosa, o sea un restaurante lleno, una escuela full despachando a los niños cuando salen del colegio, la actividad económica en la calle, un mercado bien abastecido, un mercado popular, un supermercado privado también, full de gente comprando, restaurantes llenos, plazas con gente. Aquí tenemos una plaza que se llama El Venezolano, donde acostumbran alrededor de 80, 100, un montón de señores, viejitos y viejitas bailando, y eso era muy, muy emblemático en ese momento, ¿no? Entonces, mostrar esa realidad con una cámara encendida, donde nadie podía decir que yo estaba contratando utilería o actores, o que era una cuestión fingida o vieja, que esa era la otra, que si no era en vivo, entonces me iban a decir, no, que eso fue en otro tiempo y todo el asunto. Entonces, yo me enfocaba mucho en las transmisiones en vivo. Y eso era un boom, porque era la única ventana en Venezuela que en caliente estaba desmitificando el tema de la crisis humanitaria en ese momento. Entonces, eso también gana mucha atención del público internacional y, por supuesto, mucha atención de quienes ostentan el poder mediático, el poder político y el poder económico para comenzar a censurarnos. Sin embargo, ya para 2018 ya yo había padecido una censura, que de eso te voy a hablar específicamente ahorita. Déjame terminar los últimos 2-3 años. En el 2019 paso de las transmisiones en vivo, no las había dejado, pero fortalezco más la creación de videos, ¿no? Ya producidos. O no producidos, sino simplemente grabados. Me iba por la calle, yo hacía un testimonial de contexto coyuntural o político y mostraba más o menos lo mismo que mostraba en lo anterior, pero ya no con transmisiones en vivo. En 2020, bueno, también en 2019, ya con todo ese acumulado de participación mediática, revienta lo del autoproclamado, y entro otra vez en la lógica que entré en su momento con el tema de las guarimbas, ¿no? Y empiezo también, ya con experiencia, a saber quién es quién, dónde están, todo identificado, porque yo soy una obsesionada de la sistematización, el seguimiento, la metodología, yo soy así muy precisa con eso, y todo lo tengo como al alcance de la mano. Y bueno, eso me permitió tener información muy rápido, informar siempre primero, con mucha calidad, que es una cosa en la que yo priorizo muchísimo, el tema de que sea una imagen de máxima calidad, que sea una foto bien nítida, que sea una cuestión irrefutable. De hecho, en ese año, cuando hubo la intentona golpista en el 30 de abril, ya era 2020, creo, ya no me acuerdo, pero por ahí, cuando hubo eso del 30, me confundo con 2019 y 2020, creo que era 2020. Yo me voy, hice las tres cosas, transmití en vivo desde mi casa hasta el Palacio de Miraflores, donde había una multitud en resguardo del palacio. Empiezo durante la transmisión a desmentir que era falso lo de la intentona golpista, que había supuestamente esa gente estado en La Carlota, que es nuestra base militar aérea en Caracas, etcétera. Y cuando llego a Miraflores estaba la multitud y empiezo a grabar, ¿no? Y entonces tengo un insumo sólido, súper buenísimo, que todavía está por ahí disponible en mi canal de Telegram, donde estaba muchísima gente, te estoy hablando de cientos y cientos y cientos de personas, prácticamente autoconvocadas en automático a resguardar el palacio. Y yo ofrezco en redes sociales ese insumo, yo digo, quienes quieran, o sea, comunicadores sobre todo, porque siempre fui mucho fuente de fuentes, entonces comunicadores o medios de cualquier tipo que quieran este video en alta resolución, me envían un mensaje que yo se los envío a su correo. En ese momento estaba muy incipiente mi Telegram, sí tenía mayor alcance en el Twitter. Entonces montones de gente me enviaron su correo para que se los compartiera y yo se los compartí. Y eso fue parte del asunto, como una referencia ya fidedigna, ¿no? No solamente mira, esta muchacha que transmite en vivo y dice cosas que se oponen a la matriz,
instalada, sino que también aporta un insumo probatorio irrefutable y en alta calidad. Entonces, en el 2020, cuando entra la pandemia, yo, en el marco del encierro y todo lo que implicó ese asunto, empiezo a hacer yo entrevistas, a utilizar el espacio en casa para hacer entrevistas a figuras destacadas, a políticos prominentes y todo esto. En ese momento hice entrevistas a personas en funciones de gobierno nacional, a compañeros como Atilio Borón, a políticos como Daniel Jadwe en Chile. Entonces, eso cambió la cuestión como evolutivamente para más, ¿no? La gente empezó a ver, porque además yo debo confesar que yo me robaba un poquito de tiempo en esas entrevistas. Del público de mi entrevistado, yo aprovechaba de meter por allí la cuestión de Venezuela, ¿no? De que por lo menos se cuestionara que no era necesariamente de verdad todo lo que le decían los medios sobre nosotros, sobre el país propiamente. Entonces, ese pequeño fragmento que yo me medio robaba de vez en cuando, en ese sentido, hace que para el 2020, finales del 20 y todo el 2021 y todo el 2022, ya yo sea al revés. O sea, paso a ser la entrevistada, paso a ser a quien consultan sobre la realidad política en Venezuela, y no solamente de Venezuela, sino que porque mi nicho, como mi nicho es el público internacional y el contexto latinoamericano, entonces también sobre esas temáticas. Entonces, todo ese trayecto es lo que describe el por qué empieza el tema de la censura, y ahí me devuelvo al 2017. Y es el hecho de que, recuerdo que el 30, eso fue el 30 de julio, día de la constituyente, cuando se ejecutó la última constituyente acá en Venezuela, 30 de julio del 2017, que fue la estrategia que se utilizó justamente para eliminar la violencia política en las calles. Recuerdo que yo hice cobertura del despliegue electoral. En eso publico una gaceta oficial que el presidente retuitea, y de una me tumba me suspenden la cuenta. Es como que si eso hubiese visibilizado más mi cuenta, como un recordatorio, mira, aquí está fulanita, y pum, 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 ataque, y me la restringen primero y después me la suspenden. En ese momento tenía esa cuenta 24.000 seguidores, que es cuando yo escribo el artículo que te compartí de Inquisición Digital, y empiezo a describir que justamente la supuesta razón por la que Twitter estaba adjudicando la censura o el cierre, la suspensión, era por haber incumplido alguna de sus políticas, cuando un montón de cuentas de todo tipo, sobre todo de derecha, por supuesto, y de muchísimo peso, hasta verificadas y todo el asunto, sí son, o sea, hacen y deshacen en la red social. En ese momento lo describo en el artículo, y ellos no son censurados. Entonces se veía que había una connotación política intencionada en ese asunto. Entonces pasa de allí, yo me desactivo, porque sí tiene su efecto, aunque mucha gente diga, y yo misma lo digo, de que no, bueno, volvemos con otra cuenta y la creamos y tal. Se requieren años para crear una comunidad grande y que realmente incida, porque a veces tú encuentras por ahí un montón de cuentas que pueden tener 80.000, 150.000, 100, o sea, 200.000 seguidores, pero no son cuentas que inciden en la opinión pública, sino son cuentas amplificadas en función de, no sé, el sígueme y te sigo, la dinámica divulgativa. O sea, no son perfiles personales con, no sé, alguna credibilidad construida, como que mira, eso lo dijo fulanito de tal y por tal motivo, oye, tiene por allí que se llame, no sé, arroba sol57, lo que sea, con una foto X, o con una foto real, pero con un usuario así, que son cuentas divulgativas, ¿no? Entonces, esas diferencias se notan en el tiempo, pero en ese momento también eran cuentas atacadas. O sea, en ese momento, 2017, mi cuenta cae después de que cayeron cuentas institucionales, cuentas gubernamentales grandes, o sea, cuentas que te estoy hablando en ese momento de alrededor de 2.000 cuentas que fueron suspendidas en Venezuela arbitrariamente, y no encontrabas ningún reporte de alguna cuenta con una connotación, un perfil de derecha que haya dicho, mira, a mí también me censuraron. O sea, era una línea política clarísima de cuentas que estaban representando o defendiendo al gobierno bolivariano, que fueron censuradas arbitrariamente. Entonces, eso fue muy evidente. Ahí entró en el efecto de lo que significa la juventud
del tema de las redes sociales, ¿no? Que no hay un marco jurídico que las regulara, no había tampoco sigue sin haberlo, debo decir, pero más adelante hablamos un poquito de eso, no había una oficina donde tú puedas ir a reclamar a Twitter propiamente como empresa por qué se atrevía a hacer tal cosa. O sea, no había un resguardo del usuario, un lugar al donde acudir. Y eso es parte de la impunidad que todavía reina al respecto, ¿no? Eso después lo fuimos viendo más adelante en otros casos que te puedo también mencionar luego, en Nicaragua, por ejemplo. Y ya a finales de año es que yo activo, o sea, esa cuenta nunca más me la devolvieron. En ese momento fue que yo saqué el video que también te compartí, que está todavía disponible en redes sociales, donde yo hago la denuncia, porque yo tenía activa en ese momento ya solamente mi cuenta de Instagram, que era muy incipiente, y comparto eso con mis compañeros y compañeras comunicadoras precisamente de todas esas relaciones ya establecidas para que lo difundan. Y corrió bastante ese video y bueno, eso también ayudó a que cuando activé esta cuenta, que es la que activo desde ese momento, empezar a tener de nuevo la ganancia de seguidores que en su momento ya había tenido, ya asociaban, mira, sí, fulanita de tal, le suspendieron la cuenta, vamos a seguirla, y se recuperó un poco ese asunto. Entonces, en esa ocasión de recuperar la cuenta, ya se recontradispara más, yo misma hasta por no sé, como esa especie de venganza personal que dice el poema. Es como que, bueno, me censuran, bueno, ahora lo hago el quíntuple más de lo que ya estaba haciendo. Y bueno, ahí amplía muchísimo, yo ya a partir de 2018, recuerdo, sí, 18, tengo más oportunidades de salir del país, ya no era solamente un tema virtual, empiezo a tener presencia en algunos países amigos, empezando por el eje del mal. Yo me daba risa porque yo siempre comentaba que mi pasaporte me delataba, porque solamente había ido, era de Venezuela y solamente había ido a Cuba, Nicaragua y a Bolivia. Entonces no tenía manera de esconder eso. Luego tengo la oportunidad de ir a México en 2021, duré 2 meses en México, luego el año pasado estuve en Argentina, estuve en Cuba nuevamente, en Argentina estuve un montón de tiempo, y así se consolidan muchas cosas, ¿no? Y en el camino pasamos a ser nosotros defensores o denunciantes y defensores. Denunciantes de la censura y defensores de los censurados, porque fueron muchísimos más en el tiempo, muchísimos más. Y ahí menciono el caso de Nicaragua, por ejemplo, ya con una cuestión más frontal, más descarada, más cínica, porque el caso de Nicaragua dista bastante, o mejor dicho, es la evolución del cinismo. ¿Por qué? Porque aunque en Venezuela fueron más de 2.000 cuentas suspendidas, ojo, no solo en el 2017, eso en el tiempo continuó, restringiendo cuentas, hay un montón yo tengo las capturas de pantalla de todas esas cuentas restringidas gubernamentales, de compañeros que sí tenían influencia en la opinión pública acá, desde lo mediático y así, en el tiempo, 2018, 2019, 2020, 2021, todavía lo hacen. Entonces, o el tema de quitarle la verificación a una cuenta oficial, que pasó mucho cuando el tema de la autoproclamación del innombrable, todas esas cuestiones que responden a que las redes sociales no son una plaza pública, son una empresa privada que vende una falsa democracia que no es tal, es la dictadura mediática más bien, condicionada por los tintes políticos, eso no tiene discusión. Entonces, en el caso de Nicaragua, en el 2018, si mal no recuerdo, ya me confundo también de año, pero el caso de las últimas elecciones de Nicaragua, sí, no, más adelante, por supuesto. Las últimas elecciones de Nicaragua, una semana antes, ya ahí es Meta, o sea, Facebook en ese momento, que recién, para ver, sí, recién había cambiado el nombre, me parece. En ese momento, suspende 500 cuentas nicaragüenses, cuentas sandinistas, abiertas y claramente sandinistas, y hace un informe. Y por eso es diferente, porque en el caso de Venezuela nunca hubo, de parte de la empresa, de parte de Twitter concretamente, asumir la postura de censura por tal motivo. Y no solamente asumieron la postura de censura, de decir, bueno, sí, nosotros suspendimos, es el informe, decía, informe de comportamiento inorgánico en Nicaragua, se llama ese informe. Yo también lo tengo en mi canal Telegram, se los puedo compartir luego.
Y describen allí que alrededor de 500 cuentas fueron suspendidas por comportamiento irregular, porque en Nicaragua, como en Venezuela, hay mucha activación en redes sociales. No solamente en el Twitter, también en Facebook y en Instagram, más recientemente en TikTok. Entonces, para ellos eso es una cosa, yo digo que proyectan, ¿no? Que juzgan por su propia condición. Ellos no pueden creer que haya un centenar o varios centenares de personas activas, reales, genuinas, que existen en redes sociales defendiendo una postura política, un proyecto de país, porque asocian con que eso es un ejército de bots que están trabajando al servicio de un régimen, como ellos le ponen, ¿no? Y en ese momento ellos dicen, es que es muy loco porque parecía redactado, en el caso de Nicaragua, por la familia Chamorro, que es como la familia más prominente de la derecha fascista en Nicaragua, ¿no? Marcando ya de una vez la razón política por la que se hizo. O sea, una cosa es que tú finjas que la cuestión es por comportamiento inorgánico y tal, que es sospechoso, que es un tema técnico, pero que en un informe oficial de Meta tú reconozcas que esa cuestión responde a tintes políticos, ya es el cruce de una línea que se estaba conteniendo hasta cierto punto y ya no, ya se está volando cualquier tabú, volando cualquier límite, porque eso es lo que buscan precisamente, romper con esos esquemas, romper con esos paradigmas para instalar una lógica de que eso es legítimo, de que es necesario y de que está bien. Entonces, bueno, esa es más o menos la vuelta, creo que me extendí bastante, yo creo que con esto ya queda respondido el asunto, pero es importante tener precisión en esos detalles porque suelen pasar desapercibidos.